Bienvenidos, hermanos, sean todos y cada uno de ustedes a la casa de Dios, a Centro de Alabanza Nueva Vida. Los que son de casa, bienvenidos sean, y los que en esta mañana nos están visitando también, bienvenidos sean a la casa del Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar a la meditación de la palabra del Señor. En este día quiero concluir con esta pequeña serie que estuvimos nosotros compartiendo, ¿verdad? Ya llevamos 2 semanas, esta sería la tercera semana, el nombre de Jesús siendo revelado, amén. Yo les comentaba, hermanos, que en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, el nombre de Jesús había estado oculto. Claro, podemos ver a la persona del Señor Jesucristo por sombras, tipos y figuras en el Antiguo Testamento, pero el nombre de Jesús, tal y como nosotros lo mencionamos, Jesús, ese nombre, hermanos, no había sido revelado. Fue hasta el momento que, pues bueno, era el tiempo de que Dios se manifestara a través de la carne, viniera en carne, viniera el verbo, y entonces, hermanos, pues bueno, comenzaron a darse los anuncios en relación al nacimiento de Jesús, pero esos anuncios también incluían la revelación del nombre de Jesús, amén. Y pues bueno, vimos hace 2 semanas atrás la revelación del nombre de Jesús a María, a la primera persona, hermanos, que se le reveló el nombre de Jesús fue a María. Eso lo podemos ver ahí en el Evangelio de Lucas, cuando el ángel se le aparece y le dice a María: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y dice que María, hermanos, se llenó de temor, dice que se turbó por estas palabras, se llenó de temor porque ella pensó: porque el ángel me está saludando de esta manera. Y el ángel, fíjese lo que segundo le dice: María, no temas. No temas, porque te quiero dar un anuncio. Aquí vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y María le hace una pregunta, le dice: pero pues es que yo no he conocido varón, no he estado con un hombre, estoy solamente comprometida, desposada con José, pero todavía no hemos llegado a conocernos, no hemos llegado o no hemos dado el paso del matrimonio. ¿Cómo puede ser esto? Y el ángel le continúa diciendo: es que el Espíritu Santo va a venir sobre ti, y el santo ser que nacerá va a ser llamado Hijo de Dios. Y entonces María, hermanos, acepta que se le haya revelado el nombre de Jesús, y ella, hermanos, conoció que sus planes finitos eran unos planes eternos a través de la revelación del nombre del Señor Jesucristo. A la segunda persona que se le reveló, hermanos, el nombre de Jesús fue a José. Pues sí, ya se le había anunciado a María, pero pues ahora el prometido de María, José, imagínense qué iba a hacer José. Lo expliqué un poco la semana pasada. Dice la escritura allá en Mateo, porque ahora ese acontecimiento lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Dice que José, siendo un varón justo, dice, y no queriendo infamarla, quiso dejar a María secretamente. José tenía la intención, hermanos, de dejar a María, de abandonar a María. Y si él hubiera ido ante las autoridades, si él hubiera ido ante el Sanedrín y hubiera declarado y hubiera dicho: oye, nosotros, María y yo, estamos solamente comprometidos, todavía no hemos llegado a nuestro matrimonio, pero María ahora sale con que está embarazada, con que está esperando un bebé, pero no nos hemos conocido. Entonces, en el compromiso que María y yo tenemos, ella me engañó, ella fornicó, ella adulteró. Y a María, de acuerdo a la ley mosaica, hermanos, a María lo hubieran apedreado si José hubiera ido ante la ley, hubiera ido ante el Sanedrín, ante los sacerdotes, a querer, ¿verdad?, decir pues lo que había hecho María. Entonces, meditando él en esto, dice allá en el Evangelio de Mateo, dice que por medio de un sueño un ángel se le presentó. Y también, hermanos, fíjese que el ángel le dijo: no temas. No temas, José, recibir a María tu mujer. Dice, porque lo que en ella ha sido engendrado no ha sido obra de un hombre. Dice, ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Dice, y el que va a nacer de ella, el hijo que van a tener, dice, su nombre él se llamará
Jesús. A la segunda persona, hermanos, ¿qué se le reveló? El nombre de Jesús fue a José. Unos planes frustrados de José, hermanos, todo cambió cuando vino la revelación del nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, una vez que llegó el nacimiento de Jesús, ahora podemos ver que a la tercera persona, aunque este es un grupo, a la tercera persona o grupo de personas que se le reveló el nombre de Jesús fue a unos pastores. A unos pastores, hermanos, que dice la escritura que estaban cuidando a su rebaño en las vigilias de la noche, y ahí, hermanos, tuvieron una manifestación de primeramente un ángel del Señor que vino a anunciarles y a darles las buenas de gran gozo, no solamente para ellos, sino para todo el pueblo, de que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Emmanuel, el Verbo hecho carne, el Dios encarnado, el Hijo, el Señor Jesucristo, ya había nacido en la ciudad de Belén. Y vamos a leer, hermanos, lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, hermanos, versículo del 1 al 7 primeramente. Porque aquí, ¿verdad? Ya María recibió la revelación del nombre de Jesús, José recibió la revelación del nombre de Jesús, se llegó el tiempo en que María dio a luz. Y bueno, vamos a leer primeramente ese pasaje y luego nos vamos con los pastores. Dice Lucas capítulo 2 versículo 1: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, que cada quien, hermanos, regresase a su lugar de origen. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, estaba ya esperando, embarazada. Dice: y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Todo esto, hermanos, se tuvo que cumplir, y todo esto, hermanos, fueron piezas que tuvieron que armar el rompecabezas para que, de acuerdo a la profecía dada, hermanos, por los profetas, de que Jesucristo iba a nacer en una ciudad pequeña, en la ciudad llamada de Belén, entonces esto se cumpliera. José, hermanos, juntamente con María, ellos vivían en la ciudad de Nazaret. Cuando ellos reciben la revelación del nombre de Jesús, cuando a María la visita el ángel, fue en la ciudad de Nazaret. Cuando a José, por medio de un sueño, lo visita el ángel y le da la revelación del nombre de Jesús, fue en la ciudad de Nazaret. Pero ¿cómo ellos iban a subir a Belén? ¿Cómo se iba a cumplir esa profecía si ellos vivían en Nazaret? Entonces algo tenía que acontecer para que ellos, hermanos, tuvieran la intención y obedecer y subir a Belén, para que el Señor Jesucristo no naciera en la ciudad de Nazaret, sino naciera en Belén. Entonces Augusto César, el gobernador romano de ese tiempo, hermanos, él dice: vamos a hacer un censo. Vamos a pedirle a todo el pueblo que cada uno regrese a su ciudad de origen, a donde es su familia, suba a su ciudad o regrese a su ciudad, para que todo el pueblo de Israel, todos los judíos, sean entonces contados. Y José, hermanos, y María, siendo judíos obedientes y queriendo obedecer a las autoridades, que en este caso era el Imperio Romano, ellos entonces dejan la ciudad de Nazaret y viajan alrededor de entre 80, 90 millas. Imagínense, hermanos, a María embarazada. Ya con varios meses, ¿verdad? Embarazada. No había transporte como el día de hoy. No había un carro, no había un tren, no había un avión, un helicóptero. Tenían que viajar, hermanos, a pie, o a lo mejor si tenían
un animalito de carga. Entonces a lo mejor lo usaron. Casi nosotros siempre cuando vemos la escena del pesebre, o cuando hemos visto a lo mejor una película del nacimiento, siempre vemos, ¿verdad?, que está José y está un burrito y María va sentada, ¿verdad?, en el burrito, y ahí lo lleva José y van caminando por el desierto o van caminando por aquí, por allá, hasta que entran a la ciudad de Belén, hermanos, y allí era donde el Señor Jesucristo tenía que nacer. Pero ahora llegan a Belén y no se encuentra lugar para ellos. Dice la escritura, dice en el versículo 7, dice que lo acostaron en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces llegaron a Belén, pero yo no sé si José, hermanos, tenía familia. Y si no tenía familia, pues con mucha razón andaban buscando pues un mesón, ¿verdad?, que era como una posada. Por eso nosotros decimos, vamos a pedir posada. De ahí viene nuestra famosa frase, ¿verdad?, la posada. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo un lugar donde posar, un lugar donde descansar, un lugar donde podamos morar por ese tiempo. Bueno, en ese tiempo ellos estaban buscando lugar en el mesón. A lo mejor yo no lo sé, ¿verdad? La Biblia no lo dice. Yo no sé si José en Belén todavía tenía familia o toda su familia vivían en Nazaret y en otros lugares. Y pues bueno, no tenía dónde llegar. No tenía dónde llegar y dónde estar en esos días mientras se hacía el censo. Entonces tuvieron que buscar un hotelito, tuvieron que buscar una posada, tuvieron que buscar un mesón. Pero imagínense, toda la gente de Nazaret, de Galilea, de Caná, de Jerusalén, toda la gente de los alrededores que pertenecía a la casa de David subieron a Belén. Entonces estaba, hermanos, lleno, estaba el lugar lleno, ¿verdad? Yo lo puedo comparar, por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? Me alegra mucho ver a todos los hermanos que de Estados Unidos nos visitan, ¿verdad? Y yo sé que cada uno de ellos vienen con la alegría y el gozo de pasarla en familia, de estar con la familia. Y yo sé que llegan a un lugar, tienen un lugar a donde llegar. Y no solamente eso, ¿verdad? En donde ustedes están o donde ustedes ahorita están quedándose, están durmiendo, sino que pues también, hermanos, damos gracias a Dios que ustedes tienen un lugar. Todos los que nos visitan de allá de Estados Unidos en esta mañana tienen un lugar donde venir a la casa del Señor, porque también, ¿verdad?, los consideramos como parte de la familia Nueva Vida y parte de la casa de la iglesia, de la familia de Dios. Y bueno, hermanos, ahí José y María no tuvieron un lugar donde llegar a Belén. Van a preguntar al mesón, el mesón estaba lleno, hermanos, no había lugar para ellos. Y probablemente se dice que como el mesón estaba lleno, hermanos, probablemente le dieron lugar en donde se quedaban los animales, en donde estaban los animales, o donde guardaban los animales de todos los viajeros que habían ido a Belén a ser empadronados, a ser contados en el censo. Le dieron lugar a ellos ahí porque la escritura dice que cuando Jesús nació y lo envolvieron en pañales, dice que lo acostaron en un pesebre. Y un pesebre, hermanos, pues bueno, es aquello que nosotros, claro, nosotros lo vemos de madera, porque así se nos pinta, ¿verdad? Se nos pinta un establo de madera y se nos pinta una canastita de madera. Se cree que en ese tiempo, hermanos, probablemente pudo haber sido también una cueva que en donde guardaban a los animales. Y aquel lugar, también por la costumbre o la tradición judía, se cree que pudo haber sido, era una canastita completamente de piedra. Y ahí, hermanos, nació el Señor Jesucristo, lo envolvieron en pañales y lo acostaron en ese pesebre. Y usted puede decir, pastor, ¿a poco José o María no tuvieron lujos para que Jesús naciera en el mejor lugar? Siendo el Hijo de Dios, ¿por qué no nació en un palacio? ¿Por qué no nació en una casa real? ¿Por qué no nació en un lugar más cómodo, tanto para María, tanto para José, y donde en verdad pudieran acostar al niño Jesús con todas las comodidades que un bebé necesita después de su nacimiento? ¿Por qué, siendo el Hijo de Dios, tuvo que nacer de esa manera? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque dice la escritura que Él se despojó de todo y se hizo humilde, para que nosotros, por medio de su humildad, nosotros en Cristo Jesús fuésemos enriquecidos.
para mostrarnos que el Señor Jesucristo no necesita un palacio, un castillo, una casa real o todas las comodidades para Él poder venir a nacer. Él vino a nacer en un lugar humilde. Y esto que nos dice, hermanos, que así como un lugar humilde Él vino a nacer, Él lo que necesita para nacer en usted y en mí es un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, un corazón que le reconozca y diga: sí, Jesús, yo necesito de ti, necesito de tu amor, necesito de tu gozo, necesito de tu paz. Y cuando usted y yo le abrimos nuestro corazón humilde, Él viene, hermanos, y en este corazón humilde Él nace, y la luz de Cristo alumbra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dice que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8, hermanos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Bueno, antes de esto, primeramente, hermanos, puedo decir: Jesús nació. Jesús nació. No escucho el amén. Jesús nació, hermanos. Él vino a nacer. Creemos por fe, aunque no estuvimos ahí, aunque no presenciamos su nacimiento, aunque no presenciamos nada de lo que hemos estado hablando, por fe creemos que esto sucedió, porque algo nos dice nuestro corazón, algo nos dice nuestro espíritu, y algo también nos dice nuestra mente, que así como Jesús nació en Belén, Él también ha nacido en nuestros corazones. Así es que podemos celebrar que Jesús nació para la honra y gloria del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, dice, como se les había dicho. Hoy quiero hablarle, hermanos, de los pastores, de unos pastores, hermanos, que estaban, dice la Escritura, guardando las vigilias de la noche, cuidando a su rebaño. Y fue a ellos, después que el Señor Jesucristo nació, hermanos, fue a ellos que podemos decir que cronológicamente se les manifestó, se les reveló el nombre del Señor Jesucristo. Pero con los pastores vamos a aprender algo, que no solamente fue a ellos a quien se les reveló el nombre de Jesús. Ellos tuvieron, hermanos, una encomienda de lo que ellos habían oído y visto. Ahora ellos tenían que anunciarlo. A María, hermanos, solamente se le reveló el nombre de Jesús. Y luego a José se le reveló el nombre de Jesús. Pero a los pastores se les reveló el nombre de Jesús. Y ellos, hermanos, tenían que anunciar que ya había nacido el Señor Jesucristo en la ciudad de Belén. Ellos tenían que proclamar que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, había nacido en la ciudad de Belén.
Entonces ellos no solamente iban a experimentar, hermanos, la escena del pesebre, no solamente iban a experimentar la escena de ver a José, de ver a María, de ver al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y a lo mejor algunos cuantos animalitos por ahí. No, ellos, hermanos, lo que vieron, ellos ahora lo tenían que proclamar, ahora lo tenían que declarar, ahora lo tenían que anunciar, ahora lo tenían que expresar y tenían que correr la voz de lo que ellos allá en ese pesebre de Belén habían visto. Qué privilegiados, hermanos, fueron ellos que vieron al niño, al Señor Jesucristo, al bebé, al Señor Jesucristo envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero algo que reconocemos de los pastores es que ellos no se quedaron callados. Ellos anunciaron lo que había acontecido. Y eso, hermanos, nos representa a nosotros, porque en nosotros está el nombre de Jesús. En nosotros, hermanos, Jesús está con nosotros. Él mora en nosotros y nosotros hemos recibido la revelación del nombre de Jesús. ¿Y qué cree? Tenemos que anunciar ese nombre a aquellos que todavía no le conocen. Tenemos que proclamar ese nombre a aquellos que todavía no han escuchado ese nombre. Hay mucha gente, hermanos, allá afuera que todavía no conoce el nombre de Jesús, que todavía no ha entendido quién es Jesús, que todavía no ha tenido una revelación del nombre de Jesús. Pero para eso Dios nos ha llamado a usted y a mí como pastores, como esos pastores ahí en Belén, hermanos, para que veamos lo que ha sucedido, lo que ha acontecido, pero no nos quedemos callados, sino que anunciemos a toda la gente que Jesucristo ha nacido en la ciudad de Belén. Lo que está en nosotros, que lo podamos expresar hacia los demás. ¿Qué trajo, hermanos, la revelación del nombre de Jesús a los pastores? Primeramente, hermanos, el fin del temor. Así como María se llenó de temor por la salutación del ángel, el ángel le dice: no temas. José quería dejar a María, claro, no la iba a infamar, no la iba a perjudicar, pero quería dejarla secretamente. Meditando él en esto, en un sueño se le aparece el ángel y le dice: José, no temas. Y ahora, hermanos, a los pastores de igual manera se les dice: no temas. Y algo que podemos aprender, hermanos, no solamente de este pasaje de los pastores, sino también del pasaje de María y de José, que en las 2 semanas pasadas no lo mencioné para poderlo mencionar en esta mañana, es que cuando recibimos la revelación del nombre de Jesús, algo que Jesús se lleva de nosotros es todo temor que puede estar arraigado en nuestros corazones. El temor, hermanos, vino a consecuencia del pecado. Yo lo he compartido en los devocionales que hacemos los días viernes, en nuestro pan de cada día que transmitimos a través de Facebook. Hubo una serie, hermanos, que yo le titulé Libres del Temor. Y yo en el primer tema que compartí sobre Libres del Temor, hablé de el origen del temor, cómo se originó el temor. Y el temor, hermanos, vino a consecuencia de la caída. El temor vino a consecuencia del pecado. Dice la Escritura, hermanos, que usted conoce la historia. Nos encontramos en Génesis capítulo 3 y usted conoce que Adán y Eva, hermanos, estaban en el huerto. Ellos podían comer de todos los árboles, pero habían recibido una instrucción de parte de Dios que del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese no lo podían comer. No podían tocar de su fruto, no podían comer de su fruto, porque el día que ellos lo hicieran, ciertamente ellos iban a morir. Vino la serpiente, que era más astuta que todos los animales, comenzó a tener una conversación con Eva. Eva, hermanos, comenzó a ver el fruto y ella dijo: no, sí, es agradable a mis ojos, es árbol codiciable, con este voy a alcanzar la sabiduría, no voy a morir. Y tomó de ese fruto, comió y también se lo dio a Adán. Y dice la Escritura que Adán comió también de ese fruto. El pasaje sigue narrando allá en Génesis capítulo 3 que sus ojos fueron abiertos, vieron su desnudez, y dice la Escritura que cuando escucharon la voz de Dios se escondieron. Y cuando Dios los llama y le dice: Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Dice que Adán sale y le dice: es que oí tu voz y tuve miedo y por eso me escondí.
Antes de esto, hermanos, no había temor. Antes de esto, Adán y Eva no habían sentido el miedo de hablar con Dios y de conversar con Dios. Pero cuando sus ojos fueron abiertos y cayeron en su condición de pecadores, entonces, hermanos, ellos comenzaron a sentir temor. El temor se originó en las profundidades de su corazón, pero alguien tenía que venir a quitar todo ese temor. La gente, hermanos, del antiguo tiempo siempre vivió en temor, siempre tuvo temor. Muchos tuvieron temor. Jacob tuvo temor. Aún Elías se llenó de temor cuando recibió la noticia de Jezabel. Todos aquellos grandes hombres sintieron en algún momento temor, pero viene la revelación del nombre de Jesús. Y lo primero que hace la revelación del nombre de Jesús, o algo que hace la revelación del nombre de Jesús en nuestras vidas, es que quita todo temor. Por un hombre sí caímos, por un hombre pecamos, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, la paga del pecado es la muerte, y estamos directos, hermanos, a ir y a vivir en esta vida llenos de temor. Pero viene Jesucristo, viene el postrer Adán, viene el Salvador, viene el nacimiento de Jesús, la revelación del nombre de Jesús, y Jesús es el único que puede quitar de nuestras vidas todo temor. Y Él, hermanos, aquí dice: no temáis. Aquellas dos buenas palabras siempre estaban en el vocabulario de los ángeles. Estuvieron cuando el ángel se las dijo a María. No temas, estuvieron esas mismas palabras cuando el ángel por medio de un sueño se le reveló a José. Y ahora aquí estaban también presentes: no temas. Siempre desde la caída del hombre, hermanos, el hombre ha estado en temor, pero ahora con el nombre de Jesús en nosotros, o la revelación del nombre de Jesús en nosotros, todo se va, todo temor se va de nuestras vidas, si usted y yo solamente lo podemos creer. El ángel, hermanos, lo primero que les dice, vaya conmigo al versículo 10, vamos a meditar en el versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis. Lo primero que Dios quiere quitar de nuestras vidas, hermanos, es el temor. Y siempre en esta vida, claro, vamos a vivir con temor. Se van a levantar situaciones que nos van a llevar al temor. Va a haber situaciones en nuestra vida que nos van a infundir temor. Enfermedades que nos van a traer al temor, situaciones en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en el negocio, que nos van a llenar de temor. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para destruir todo temor. Dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera todo temor. Tenía que aparecer ese perfecto amor, y ese perfecto amor fue demostrado a través del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Dios, hermanos, de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. ¿Cuál fue la demostración del amor de Dios? ¿Cuál fue ese perfecto amor que fue dado a nosotros? El Señor Jesucristo. Por eso el perfecto amor, dice la Escritura, echa fuera ese temor. Tenía que ser manifestado Jesús, tenía que venir el Señor Jesucristo, tenía que venir a ser su nombre revelado a nosotros para que todo temor se vaya de nuestra vida. Así es que cuando usted, hermanos, comience a tener pensamientos de temor, pensamientos, hermanos, de miedo, por situaciones de la vida, por alguna enfermedad, por alguna crisis, por algún problema, por alguna situación que usted esté atravesando, en ese momento invoque el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que se nos ha sido revelado, el nombre que cada vez que iba a ser revelado ese nombre, los ángeles decían: María, no temas; José, no temas; los pastores, no teman, porque les vamos a revelar un nombre, y ese nombre va a quitar todo temor. Ese nombre es el nombre de Jesús. Cuando su mente comience, hermanos, a tener temor, cuando su corazón comience a sentir temor, cuando su espíritu comience a sentir temor, cuando las cosas de esta vida comiencen a infundirle a usted temor, declare un nombre, proclame un nombre, levante un nombre, hable un nombre, y ese nombre es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poderoso, hermanos. El nombre de Jesús es sin igual. Es nombre sin igual. Es nombre sobre todo nombre.
Es nombre precioso, es nombre maravilloso. A ese nombre aún los demonios huyen, dice la palabra del Señor. No hay nada que a ese nombre se le pueda resistir. A ese nombre un día todos los pueblos y todas las naciones, dice ahí en Filipenses, van a doblar su rodilla y van a declarar ese nombre. Ese nombre un día va a resonar, hermanos, en los cielos y también en la tierra y aún debajo de la tierra. Ese nombre un día va a ser declarado por todas las naciones y por todos los pueblos. Así es que si ese nombre se le fue dado a él, a Jesús, porque dice ya en Filipenses que se le dio un nombre sobre todo nombre, y ese nombre es el nombre de Jesús. Ese nombre lo tenemos nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es decir: yo tengo ese nombre, yo he creído en ese nombre, ese nombre vive en mí, ese nombre está en mí. Yo he recibido la revelación de ese nombre. Así como María, que fue favorecida, yo he sido favorecido. Así como José, yo también he recibido ese nombre. Así como los pastores, yo he recibido ese nombre. Así es que, ¿qué esperamos para declarar ese nombre? ¿Qué esperamos para confesar ese nombre? Cuando venga el temor, declare ese nombre y todo temor se va a ir en el nombre de Cristo Jesús. Lo primero, hermanos, que podemos ver en la revelación del nombre de Jesús a los pastores es de que ellos les dijeron: no temas, versículo 10. Y luego, hermanos, versículo 10, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Lo siguiente, hermanos, que vinieron a darle a los pastores, el siguiente anuncio que vinieron a darle a los pastores eran nuevas de gran gozo. ¿Por qué este gozo, hermanos? Porque ha nacido el Salvador. ¿Por qué este gozo? Porque las escrituras se han cumplido. ¿Por qué este gozo? Porque Cristo es el Señor. ¿Por qué este gozo? Porque todo lo que el pueblo judío por siglos había esperado, desde que se profetizaron todas aquellas hermosas profecías, comenzando con Isaías, cuando él dijo: de la virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y luego cuando el profeta dijo: va a nacer en la ciudad de Belén. Y luego todos los salmos, hermanos, que fueron escritos, y cada uno de esos salmos habla del Señor Jesucristo. Y luego, hermanos, aquellas sombras, tipos y figuras, el sacerdote Melquisedec, la columna, ¿verdad?, que seguía al pueblo de Dios, aquella sangre, hermanos, que pintaron en sus puertas cuando el tiempo de la Pascua, y luego, hermanos, el tabernáculo. Todo aquello era ahora un cumplimiento a través del nombre de Jesús. Por eso el ángel les dice: les doy nuevas de gran gozo. Y esas nuevas de gran gozo también usted y yo las hemos recibido. Esas buenas noticias, el evangelio, eso es lo que el evangelio significa: buenas nuevas, buenas noticias. Esas buenas noticias usted y yo las hemos recibido. Y sabe que, hermanos, no nos podemos quedar con esas buenas noticias. Esas buenas noticias tenemos que compartirlas hacia los demás, hacia aquellos que no conocen, hacia aquellos que no han escuchado las buenas nuevas, hacia aquellos que todavía andan perdidos y en condenación en este mundo, hacia aquellos que todavía, hermanos, andan allá afuera y que no han conocido el nombre de Jesús. Tenemos que hacerlo, tenemos que predicarlo, tenemos que proclamar al Señor Jesucristo. Tenemos que hablar del Señor Jesucristo, tenemos que proclamar su nombre. Porque hay gente, hermanos, que se está muriendo cada día de hoy en día, ¿verdad? Podemos verlo, y tiempo pasado, cada día muere personas que se van sin conocer y sin haber escuchado ese nombre. Cada día, hermanos, se van personas de esta tierra, de esta vida, sin haber escuchado ese nombre. Hay familiares que no han escuchado ese nombre. Hay amigos que no han escuchado ese nombre. Hay compañeros de trabajo que no han escuchado ese nombre. Hay personas que usted y yo conocemos, y si en verdad, quiero decirles, si en verdad las amamos, la mayor muestra de amor que les podemos demostrar a todos ellos es hablarles del nombre de Jesús. Si usted tiene un amigo y usted ama a ese amigo y ese amigo no es cristiano, la mejor muestra de amor que usted le puede dar a ese amigo, ¿sabe qué es? Hablarle de Jesús.
Si usted le dice a papá, papá, yo te amo, pero usted no le ha hablado del nombre de Jesús, usted en verdad no le ama. Porque su papá está perdido si no conoce de Jesús. Mamá, yo te amo, y ella no conoce del nombre de Jesús, usted no, en verdad no la ama. Porque ella está perdida, porque no ha conocido el nombre de Jesús. Yo sé que todos tenemos personas que podemos decir que amamos, pero les hemos declarado y les hemos hablado y les hemos dicho que Jesús les ama. Les hemos anunciado el evangelio de Jesús, las buenas nuevas de gozo. El ángel se lo manifiesta a los pastores, pero no era para que los pastores solamente fueran y presenciaran el nacimiento. Dice la escritura, hermanos, que cuando ellos, primeramente, claro, le declaran a José y le declaran a María lo que ellos habían escuchado. Imagínense el asombro para ellos. El asombro, ¿verdad?, de no solamente ver a un ángel. Dice que huestes celestiales se les presentaron. Imagínense, hermanos, cómo ellos iban asombrados a ver lo que estaba aconteciendo. Ellos dijeron, no solamente un ángel nos dijo del nacimiento de Jesús. Mira, bajaron tantísimos ángeles. ¿Cuántos ángeles serían? No lo sé, hermanos. Pero dice la escritura que fue unas huestes celestiales. Y todos a una voz, todos esos ángeles a una voz declararon, dice la escritura, después de que el ángel, versículo 13 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que comenzaron a alabar a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esos ángeles comenzaron a glorificar a Dios, comenzaron a alabar a Dios, pero también a decir paz y buena voluntad para con los hombres. Comenzaron a declarar una bendición sobre los hombres. Y esa bendición, esa paz y esa buena voluntad y esas nuevas de gran gozo, ¿sabe cómo iban a venir a todos los hombres? Por medio de los pastores. Porque los pastores, después de que vieron todo aquello, dice la escritura que se regresaron y comenzaron a hablar lo que habían visto y lo que habían oído. Comenzaron a decirlo, hermanos. No se quedaron callados. Imagínense cuando llegaron a su casa y comenzaron a contarle a sus hijos. Un pastor le comenzó a contar a su esposa. A lo mejor otro pastor, ¿verdad?, comenzó a contarle a sus padres y a decirle, oigan, ¿saben qué pasó? ¿Sabes qué pasó, papá? ¿Sabes qué pasó, mamá? ¿Sabes qué pasó, mujer? Y hijos, vengan, tengo algo que decirles, tengo algo que contarles. Miren, estaba yo cuidando a mi rebaño y se me apareció un ángel y me dijo, no temas, porque les doy buenas de gran gozo que será para todo el pueblo. Esa es la tercera revelación, hermanos. La tercera cosa, dice, serán para todo, ¿qué? El pueblo. Dice, no solamente para ustedes. No solamente el que se quite el temor es para ustedes. No solamente que reciban las buenas de gran gozo es para ustedes. No, es para todo el pueblo. Y ellos hicieron caso. Porque ellos comenzaron, hermanos, ya me imagino a uno de los pastores hablándole a sus hijos. Mi hijo, ven, mira, te quiero decir lo que me pasó. Mira, reúnanse aquí en casa. Y mira, quiero decirles, estaba yo cuidando a mis ovejitas y de repente se apareció un ángel allá en las alturas. Y ahí en las alturas me dijo que no tuviéramos temor. Me dijo, les voy a dar unas buenas de gran gozo, unas buenas noticias de gran gozo que será para todos los pueblos. Y luego nos dijo que en la ciudad de Belén había nacido Cristo el Salvador, el nombre de Jesús siendo revelado. Dice que lo íbamos a encontrar envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dejamos a nuestras ovejitas, llegamos a la ciudad de Belén y comenzamos a buscar dónde había acontecido esto y llegamos a ese lugar, llegamos hasta donde estaba el pesebre y ¿qué creen? Vimos a José y vimos a María y vimos al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre y él, de acuerdo a lo que el ángel nos ha dicho, él es Cristo el Salvador. Él es el Mesías prometido. Él es el Dios hecho carne. Él es el Emanuel, Dios con nosotros. Él es Jesús el Salvador. Y luego, hermanos, esos, imagínense, ¿verdad? Estoy usando mi imaginación porque la Biblia no lo declara. Pero imagínense, hermanos, ahora a esos niños diciéndole, oye, ¿qué crees que vio mi papá?
Mi papá dice que se le apareció un ángel y que le dijo que había nacido Jesucristo y que había nacido el Hijo de Dios, y fueron y en Belén lo encontraron envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y mira, dice que también se les aparecieron huestes celestiales. Imagínense, hermanos, cómo empezó la noticia. Y empezó, ¿verdad?, a moverse. No había redes sociales, no había de que lo voy a publicar y voy a publicar esta foto y le va a llegar a todos mis seguidores. No, ellos comenzaron a hablar lo que tenían que decir. No había forma de publicar, no había forma de voy a mandarlo en el grupo y así todos se enteran, o lo voy a publicar en mi perfil y todos se van a enterar y me van a dar un me encanta o un me gusta. No había nada de eso, pero ellos comenzaron a hablar lo que habían oído y lo que habían visto. ¿Por qué, hermanos? Porque el ángel les dice: no temas, versículo 10, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Dice, pero estas nuevas de gran gozo, el evangelio, las buenas noticias, dice, pastores, no solamente es para ustedes. Dice, esto que he venido a anunciarles, la tercera parte de este versículo, hermanos, dice que será para todo el pueblo. Esto que he venido a anunciarles no es solamente para ustedes, es para todos. ¿Y cómo se iba a cumplir eso de para todos? ¿Quedándose callados? No. Regresando asustados con sus ovejitas y diciendo, no, pues es que lo que vimos, pues no sabemos qué haya pasado. Sí, ¿verdad? Vimos al ángel y vimos las huestes celestiales y comenzaron a entonar y a alabar a Dios y a bendecirnos a nosotros, a darnos paz y buena voluntad. Sí, fuimos a Belén, llegamos al pesebre, vimos al niño acostado, envuelto en pañales y acostado en el pesebre, pero mejor nos callamos, que quede como una experiencia personal, que quede como algo vivido solamente nosotros. No, hermanos, no quedó como algo vivido en ellos. Ellos dijeron, tenemos que hablar lo que hemos oído y lo que hemos visto. Tenemos que anunciar lo que hemos oído y lo que hemos visto. Tenemos que anunciar que ha nacido en la ciudad de Belén Cristo, el Salvador, el Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios, pues pasamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron. Una vez que vieron la escena, una vez que vieron a José, a María, al bebé Jesús, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, dice, tal y como se les había dicho. Regresaron alabando y glorificando a Dios y hablando de las buenas nuevas de que Jesús había nacido. Hoy en día, hermanos, este tiempo de la Navidad, lo compartí, ¿verdad?, hace 15 días. La Navidad, la fecha de la Navidad, el 25 de diciembre, fue establecido, hermanos, para celebrar el nacimiento de Jesús. Yo les decía que esa palabra Navidad no es de nuestro vocabulario, no existía en el español o lo que, ¿verdad?, es el castellano. Esa palabra Navidad fue compuesta de una palabra en latín que habla de nativitas. Y esa palabra en latín, que es nativitas, de ahí fue tomado esa palabra y traducida a nuestro español o castellano como natividad o Navidad, que significa en el idioma latín nacimiento. Queriendo decir que cuando fue establecido el 25 de diciembre como el día de las nativitas o el día de la natividad o el día de la Navidad, que es el 25 de diciembre, ¿verdad que sí? El 25 de diciembre es el día de ¿qué? De la Navidad. Habla, en otras palabras, del día del nacimiento. Está hablando del nacimiento. Ahora, ¿de qué nacimiento está hablando? Pues bueno, alguien puede decir, pastor, pues yo nací el 25 de diciembre. Bueno, está hablando de su natividad. Usted, ¿verdad? Usted podemos decirle y le festejamos su Navidad, su nacimiento.
O nosotros pues decimos un feliz el cumpleaños, ¿verdad? Le festejamos su cumpleaños. Pero ¿de qué está hablando, hermanos, el 25 de diciembre? ¿De qué está hablando, hermanos, que esta festividad haya sido establecida? Está hablando de la Navidad o del nacimiento del Señor Jesucristo. Del nacimiento de Jesús. Queriendo decir que si yo voy a celebrar la Navidad, yo primeramente tengo que celebrar por quien fue establecido ese día, a Jesús. Y luego viene todo lo demás. Pero hoy en día estamos tan arreversados, ¿cierto o no? Lo compartí hace 15 días. Estamos tan arreversados. Nos enfocamos tanto en Papá Noel, en los regalos, en el pinito, en las luces, en la comida, en la cena, en qué me voy a poner, cómo me voy a vestir, si ya tengo el outfit de Navidad, el suéter navideño, o cómo me voy a ver, ¿verdad? Las uñas, las pestañas, las extensiones y todo lo que se ponen las hermanas, ¿verdad? Para verse guapas. Y uno de hombre, pues no, uno se pone lo mismo que se puso en todo el año, ¿verdad? Ya, pues qué. Y si bien nos va, pues estrenamos. Y si no, pues bueno, lo mismo, ¿verdad? Ahí no lo cambiamos o lo volteamos y ya para que en las fotos salga diferente. Pero nos enfocamos tanto en eso, hermanos, y nos olvidamos de festejar a quien en verdad debemos de celebrar, que es al Señor Jesucristo. ¿Cómo se sentiría usted si es el día de su cumpleaños y nadie se acuerda? Piénselo bien, ¿cómo se sentiría? ¿A alguien le ha pasado, hermanos? Usted se levanta y dice, hoy es mi cumpleaños. Hoy pasa el esposo, no, nada. Ni un girasol de los que crecen allá en el terreno baldío que está enfrente de la casa. Ni un girasol. Un feliz cumpleaños, nada. Los hijos, nada. A las 3, 4, 5 de la tarde ahí le están hablando que para felicitarla, ya para qué, ya va a anochecer, ya se va a acabar el día. Imagínese cómo usted se sentiría, hermano. ¿A alguien le ha pasado? ¿Y cómo se siente? ¿Verdad que se siente feo? No me diga que no. No me diga que no, sí. Se siente feo, que nadie se acuerde. Que nadie, ¿verdad? Nos de perdido un feliz cumpleaños. Si usted tiene perfil, ay, nadie me felicitó. Mira, tengo 500 amigos y nadie me felicitó. Los voy a eliminar a todos. Los voy a bloquear a todos para que nadie. Imagínese cómo se sentiría usted. Entonces, si el 25 de diciembre fue establecido para conmemorar, recordar, hermanos, el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, yo le digo, tómese un tiempo para darle gracias a Jesús. Y decirle, gracias Jesús. Quizás no naciste un 25 de diciembre. Quizás tu fecha de nacimiento es otra, porque en verdad no lo sabemos. Pero hoy, en este 25 de diciembre, en esta Navidad, en este día de nacimiento, en esta nativita, en este día que fue puesto para celebrar tu nacimiento, te doy gracias, Jesús. Gracias por haber venido a nacer. Gracias por haber dejado tu trono y haber dejado tu corona. Y gracias por haber venido en un humilde pesebre a nacer para que me enseñaras lo importante de la humildad. Y así como naciste en ese pesebre y fuiste acostado en ese pesebre, hoy Jesús, yo te abro mi corazón para que vengas a nacer dentro de mí. Gracias Jesús por haberlo dado todo. Gracias por tu vida, gracias por tu sangre, gracias por tu paz, gracias por tu amor, gracias por tu gozo. Gracias Jesús, porque a lo mejor hoy en este 25, a lo mejor no voy a abrir un regalo. A lo mejor no voy a abrir esa bolsa que tanto quiero, o ese perfume que tanto quiero, o esa ropa que tanto quiero, o ese celular que tanto. A lo mejor no lo voy a abrir, pero yo sé que el mejor regalo eres tú, Señor Jesús. El mejor regalo es Él, hermanos. Porque Él trae salvación, Él trae gozo, Él trae paz. Él quita todo temor, Él nos sana, Él nos liberta, Él nos restaura, Él nos fortalece, Él nos consuela, Él provee, Él nos bendice, Él nos da todo.
Queriendo decir que si lo tenemos a Él, hermanos, lo tenemos todo. Y si yo lo tengo a Él, yo lo tengo todo. Todo lo tenemos con Cristo Jesús. Así es que si Él ya nació en nuestros corazones, ahora nos toca a nosotros anunciar hacia los demás las buenas de gozo, que son para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de Belén, Cristo el Salvador, el Señor Jesucristo, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, hermanos, fue revelado y trajo a los pastores el fin del temor, trajo a los pastores las nuevas de gran gozo y trajo a los pastores una revelación que tenía que ser compartida con todo el pueblo. Los pastores llegaron alabando y glorificando a Dios. Hagamos lo mismo. Glorifiquemos y alabemos a Dios. Cuando este 24 o el 25, hermanos, usted se reúne en casa, tómese un tiempo. Lea uno de los pasajes. Lea, pues yo le sugiero, ¿verdad?, que lea Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Y reúna a su familia y dígale a su familia: miren, antes de la cena, antes de comer, antes de convivir, antes de hacer esto, antes de hacer el otro, mire, vénganse. Vente hijo, vente hija, vente esposo, vente esposa, vénganse toda la familia, vente papá, vente mamá, vamos a reunirnos. Y miren, le voy a leer una porción bíblica. Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Y vamos a recordar lo que sucedió un día de Navidad, o lo que se cree que fue un día de Navidad. Y va a leer el nacimiento de Jesús. Va a leer cuando Jesús nació y fue acostado en el pesebre envuelto en pañales. O va a leer a lo mejor cuando los ángeles vinieron a verle. Yo no sé cuánto vaya a leer, pero luego, después de que lea, dígale a su familia, en ese pequeño devocional, dígale: antes de comer, antes de abrir los regalos, antes de darnos un abrazo, antes de convivir, vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Jesús, porque por medio de que Él haya venido a nacer en esta tierra, hoy nosotros, por medio de su sacrificio, tenemos la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, tenemos paz, tenemos gozo y podemos disfrutar de estos momentos. A lo mejor para muchos, hermanos, esta Navidad va a ser muy diferente, porque a lo mejor va a haber una silla vacía. Pero dele gracias a Dios por las sillas llenas que estén ahí en su comedor, en su sala, alrededor de usted. En muchos lugares este 24 no va a ser igual para muchos, porque se fue un ser querido, porque alguien de la familia se retiró, no lo sé. Para muchos no va a ser igual como en la Navidad del 24. A lo mejor esta Navidad del 25 va a ser muy diferente, pero dele gracias a Dios todos los que estén y por los que estén y por todo lo bueno y lo maravilloso que el Señor ha sido con nosotros. Les deseamos, hermanos, que en este tiempo sean buenas, de grande gozo, de buena paz y de buena voluntad para con todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús.